tardes, siendo las 14:28 del día 19 de noviembre del 2020, se da por inicio la 24ª sesión ordinaria del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. Le doy la más cordial bienvenida a los comisionados, al secretario ejecutivo y demás público que nos acompaña, así mismo a quienes nos siguen vía internet. Dicho lo anterior, secretario ejecutivo, sea tan amable de pasar lista de asistencia. Claro que sí, comisionada presidente. Comisionada Cintia Denise Gómez Castañeda. Presente. Comisionada presidente Lucía Ariana Miranda Gómez. Presente. Comisionado Jesús Alberto Sandoval Franco. Presente. Le informo, comisionada, que le doy cuenta que hay quórum legal para sesionar. Gracias, secretario. En virtud de lo anterior, se declara instalada la 24ª sesión ordinaria del Pleno de este instituto. Secretario, sea tan amable de dar lectura al orden del día, por favor. Con gusto, comisionada presidente. El siguiente punto es el orden del día, en este caso de conformidad con la convocatoria emitida el día 17 de noviembre de 2020. El orden del día es el siguiente. Punto número 1, pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal. Punto número 2, declaración de instalación de la sesión. Punto número 3, lectura y aprobación del orden del día. Punto número 4, lectura y aprobación de la siguiente acta. Inciso A, el acta correspondiente a la 23ª sesión ordinaria del Pleno del Instituto de Transparencia, celebrada el día 3 de noviembre de 2020. Número 5, asuntos específicos a tratar. Inciso A, presentación en su caso, discusión y o aprobación de los siguientes asuntos jurídicos enlistados por la ponencia, en este caso, la ponencia de la comisionada Cintia Denise Gómez Castañeda, el recurso de revisión 139-2020 interpuesto en contra de la Fiscalía General del Estado de Baja California, el recurso de revisión 281-2020 interpuesto en contra de la Fiscalía General del Estado de Baja California, el recurso de revisión 284-2020 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Mexicali, el recurso de revisión 269-2020 interpuesto en contra de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial, el recurso de revisión 398-2020 interpuesto en contra del Centro Social, Cívico y Cultural Riviera de Ensenada, la denuncia 43-2020. La ponencia de la comisionada, comisionada Cintia Denise Gómez Castañeda, da cuenta al Pleno con los acuerdos de cumplimiento de los siguientes recursos de revisión. El recurso de revisión 199-2019, interpuesto en contra de la Secretaría de Pesca y Acuicultura, ahora Secretaría de Economía Sustentable y Turismo. El recurso de revisión 455-2019, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Playas de Rosarito. El recurso de revisión 743-2019, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Mexicali. Recurso de revisión 76-2020, interpuesto en contra de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial. La ponencia de la comisionada Cintia Denise Gómez Castañeda da cuenta al Pleno con un acuerdo de cumplimiento de la denuncia DEN 4-2020, interpuesta en contra de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. La ponencia da cuenta al Pleno con los acuerdos de desechamiento de los siguientes recursos de revisión. El recurso de revisión de P130-2020, interpuesto en contra de la Secretaría General de Gobierno. Recurso de revisión 227-2020, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Ensenada. Recurso de revisión 266-2020, interpuesto en contra de la Secretaría General de Gobierno. Recurso de revisión 272-2020, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Playas de Rosarito. Recurso de revisión 308-2020, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tecate. Recurso de revisión 326-2020, interpuesto en contra del Instituto de la Juventud del Estado de Baja California. Recurso de revisión 419-2020, interpuesto en contra de Oficialía Mayor. Recurso de revisión 521-2020, interpuesto en contra del Congreso del Estado de Baja California. La ponencia de la comisionada Cintia Denise Gómez Castañeda da cuenta al Pleno con los acuerdos de sobreseimiento de los siguientes recursos de revisión. El recurso de revisión 431-2019, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Mexicali. Recurso de revisión 142-2020, interpuesto en contra de la Fiscalía General del Estado de Baja California. El recurso de revisión 182-2020, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Mexicali. Recurso de revisión 188-2020,
interpuesta en contra de la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo. Recurso de revisión 311-2020, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Playas de Rosarito. Recurso de revisión 395-2020, interpuesto en contra de la Fiscalía General del Estado de Baja California. La ponencia de la comisionada Cintia Denise Gómez Castañeda da cuenta al Pleno con los acuerdos de desechamiento de las siguientes denuncias. La denuncia 10-2020, interpuesta en contra de la Oficialía Mayor. La denuncia 49-2020, interpuesta en contra del régimen de protección social en salud de Baja California. Y la denuncia 97-2020, interpuesta en contra del Instituto Estatal Electoral de Baja California. De la ponencia de la comisionada presidente, Lucía Miranda Gómez, el recurso de revisión 529-2019, interpuesto en contra del Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana. El recurso de revisión 138-2020, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tecate. El recurso de revisión 159-2020, interpuesto en contra de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial. El recurso de revisión 553-2020, interpuesto en contra del Instituto Municipal de la Juventud de Ensenada. La denuncia 36-2019, interpuesta en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado, ahora Fiscalía General del Estado de Baja California. La denuncia 51-2020, interpuesta en contra de la Secretaría General de Gobierno. La ponencia de la comisionada presidente da cuenta al Pleno con los acuerdos de cumplimiento de los siguientes recursos de revisión. El recurso de revisión 456-2018, interpuesto en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Baja California. El recurso de revisión 181-2019, interpuesto en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas, ahora Secretaría de Hacienda. El recurso de revisión 601-2019, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Mexicali. El recurso de revisión 691-2019, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Mexicali. El recurso de revisión 727-2019, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tijuana. La ponencia de la comisionada presidenta da cuenta al Pleno con los acuerdos de desechamiento de los siguientes recursos de revisión. El recurso de revisión 688-2019, interpuesto en contra de la Secretaría de Cultura. El recurso de revisión 63-2020, interpuesto en contra del Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California. El recurso de revisión 129-2020, interpuesto en contra del Desarrollo Integral de la Familia. El recurso de revisión DP-235-2020, interpuesto en contra del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California. El recurso de revisión 295-2020, interpuesto en contra de la Secretaría de Integración y Bienestar Social. El recurso de revisión 334-2020, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tijuana. El recurso de revisión 370-2020, interpuesto en contra de la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo. El recurso de revisión 475-2020, interpuesto en contra del Poder Judicial del Estado de Baja California. De la ponencia del comisionado Jesús Alberto Sandoval Franco, el recurso de revisión 342-2020, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tijuana. Recurso de revisión 345-2020, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tijuana. Recurso de revisión 348-2020, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Mexicali. Recurso de revisión 354-2020, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tijuana. El recurso de revisión 384-2020, interpuesto en contra de la Fiscalía General del Estado de Baja California. El recurso de revisión 390-2020, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Mexicali. La denuncia 5-2020, hizo acumulada denuncia 6-2020, interpuesta en contra del Ayuntamiento de Playas de Rosarito. La denuncia 86-2020, interpuesta en contra de la Unidad de Especialidades Médicas de Baja California, y la denuncia 89-2020, interpuesta en contra del Sistema de Transporte Municipal de Tecate. La ponencia da cuenta al Pleno con los acuerdos de desechamiento de los siguientes recursos de revisión, los cuales son los siguientes. Recurso de revisión 675-2019,
interpuesto en contra del Instituto de Capacitación en Alta Tecnología del Estado de Baja California. Recurso de revisión DP 675-2019, interpuesto en contra del Instituto de Capacitación en Alta Tecnología del Estado de Baja California. Recurso de revisión 753-2019, interpuesto en contra del Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana. Y recurso de revisión 44-2020, interpuesto en contra del Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California. Recurso de revisión 125-2020, interpuesto en contra de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. El recurso de revisión DP 189-2020, interpuesto en contra del Sistema de Transporte Municipal de Tecate. Recurso de revisión 192-2020, interpuesto en contra de Oficialía Mayor. Recurso de revisión 213-2018, interpuesto en contra del Congreso del Estado de Baja California. Recurso de revisión 228-2020, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Mexicali. Recurso de revisión 243-2020, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Ensenada. Recurso de revisión 246-2020, interpuesto en contra de la Oficina de la Gobernatura. Recurso de revisión 306-2020, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Playas de Rosarito. Recurso de revisión 318-2020, interpuesto en contra de la Fiscalía General del Estado de Baja California. Recurso de revisión 324-2020, en contra de la Fiscalía General del Estado de Baja California. Recurso de revisión 360-2020, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Ensenada. Recurso de revisión 363-2020, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tijuana. Recurso de revisión 366-2020, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tijuana. Recurso de revisión 369-2020, interpuesto en contra de la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo. Recurso de revisión 372-2020, interpuesto en contra de la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo. Y por último, el recurso de revisión 718-2020, en contra de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. La ponencia del comisionado Jesús Alberto Sandoval Franco da cuenta pleno con los acuerdos de desechamiento de las siguientes denuncias. La denuncia 80-2020, interpuesta en contra del Fideicomiso para el Desarrollo Económico de Baja California. La denuncia 77-2020, interpuesta en contra del Ayuntamiento de Mexicali. La ponencia del comisionado Jesús Alberto Sandoval Franco da cuenta pleno con un acuerdo de sobrecimiento por desistimiento del siguiente recurso de revisión, siendo el recurso de revisión 357-2020, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tijuana. La ponencia del comisionado Jesús Alberto Sandoval Franco da cuenta pleno con un acuerdo de sobrecimiento de los siguientes recursos de revisión. El recurso de revisión 651-2019, recurso interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tijuana. Recurso de revisión 654-2019, recurso interpuesto en contra de Oficialía Mayor del Gobierno del Estado. Recurso de revisión 663-2019, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tijuana. Recurso de revisión 672-2019, interpuesto en contra de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado. Recurso de revisión 684-2019, recurso interpuesto en contra del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Baja California. Recurso de revisión 732-2019, en contra del Ayuntamiento de Tecate. Una vez concluidas con las ponencias, iniciamos en este caso con el inciso B, la presentación en su caso de discusión y la aprobación de la propuesta formulada por la comisionada presidente para la emisión del voto institucional respecto a la coordinación de la región norte y la coordinación de los organismos garantes de las entidades federativas. Inciso C, la presentación, discusión y en su caso aprobación del anteproyecto de presupuestos de egresos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2021. Inciso D, presentación del informe mensual del secretario correspondiente al mes de octubre del año en curso. Número sexto, asuntos generales. Número séptimo,
resumen de acuerdos aprobados por el Pleno, número el octavo fecha y hora para celebrar la próxima sesión, la cual tendrá la próxima sesión verificativa el día martes 24 de noviembre de esta unidad a las 11 horas en la sede de este instituto. Número 9, clausura de la sesión. Es cuanto, señor. Gracias, secretario. Se somete a consideración del Pleno el orden del día propuesto para que considere necesario solicitar la desincorporación de algún tema o que sean incorporados asuntos generales en aquellos temas que no requieran análisis previo de documentos, o sea, de obvia o urgente resolución. Pregunto a los comisionados de considerar algún tema para ser sumado a esta sesión ordinaria. Ninguna observación de mi parte. Por mi parte, solicito desincorporar el expediente 139/2020 para un mejor estudio. Es cuanto. Gracias, comisionado. Para hacer las observaciones de manera conjunta, por mi parte también solicito la desincorporación del recurso de revisión 159/2020 enlistado dentro de mis ponencias con la finalidad de realizar un mayor estudio a la resolución que hoy iba a ser presentada. Por lo tanto, considerando lo anterior, secretario, hacemos los ajustes correspondientes dentro del orden del día para desarrollar esta sesión y si no hay más que considerar y asuntos generales también por incluir, sometemos a votación el orden del día modificado. Claro que sí, comisionada presidente. Comisionada, a su consideración y votación económica la modificación del orden del día, por lo que les pido a aquellos que se encuentren a favor emitan su voto en este momento. Doy cuenta, comisionada presidente, que el resultado de las votaciones fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario ejecutivo. Por lo tanto, se declara aprobado el orden del día modificado, mismo que será desarrollado en esta presente sesión ordinaria que nos ocupa. Pasamos, por favor, al siguiente punto. Sea tan amable de dar lectura. Claro que sí, comisionada presidenta. El siguiente punto del orden del día es la lectura y aprobación en su caso del acta correspondiente a la 23ª sesión ordinaria del Pleno del Instituto celebrada el día 3 de noviembre de 2020. Se propone la dispensa de la lectura debido a que la misma fue remitida anteriormente a sus correos electrónicos. Pregunto a los comisionados si tienen alguna observación para ser considerada en este momento. Ninguna observación de mi parte. Ninguna de mi parte. Si no habiendo observaciones que considerar, secretario ejecutivo, a favor de la misma dispensa, procedemos a la votación correspondiente. Claro que sí, comisionada presidente. Comisionado, se somete a su consideración en votación económica el acta correspondiente a la 23ª sesión ordinaria de fecha 3 de noviembre del 2020, celebrada en el Pleno del Instituto de Transparencia, por lo que les pido a aquellos que se encuentren a favor emitan su voto en este momento. Doy cuenta, comisionada presidente, que el resultado de las votaciones fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario ejecutivo. Por lo tanto, se declara aprobada el acta de la 23ª sesión ordinaria de fecha 3 de noviembre del 2020, celebrada en el Pleno de este instituto. Pasamos al siguiente punto del orden del día, secretario ejecutivo. Sea tan amable de dar lectura. Claro que sí, comisionada presidente. Procedemos a los asuntos de las ponencias enlistados en esta ocasión, iniciando con la ponencia de la comisionada Cintia Denise Gómez Castañeda. En este caso, es la presentación, en su caso, discusión y aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 281/2020 de parte de la comisionada Cintia Denise Gómez Castañeda. Gracias, secretario. Para el desahogo del siguiente punto del orden del día, le concedo el uso de la voz a la comisionada Cintia Denise Gómez Castañeda para que exponga el proyecto de resolución previsto para esta sesión. Adelante. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todos. Con la venia del Pleno, daré cuenta sobre el expediente 284/2000. Es el 281. Perdón, nos tenían un poquito mal acomodados. El expediente 281, referente a la Fiscalía General del Estado de Baja California, donde solicitaron saber del año 2015 a la fecha cuántos reportes tienen por desaparición de armas, cuántas armas desaparecieron, en qué ayuntamientos ha sucedido esto y cuántas armas reportó cada uno. Solicitaron también el tipo de armas que eran y cómo se adquirieron.
En ese sentido, el sujeto obligado respondió puntualmente todos los requerimientos. Sin embargo, hay algunos puntos que quedaron pendientes de precisar cuál es la respuesta correcta. En ese sentido, se propone que el sujeto obligado modifique a efectos de que exhiba el acta correspondiente de la sesión de comité de transparencia, donde se pronuncia sobre la inexistencia de información solicitada en el año 2015. Y el siguiente es para que aclare si la información que se solicitó en el último párrafo de la solicitud es inexistente, es clasificada o cuál es el calificativo que se le va a dar a esa información, porque fue omiso en pronunciarse al respecto. Es cuanto. Gracias, comisionado. Comisionados, de tener comentarios que vertir, les comento que pueden hacer uso de la tribuna para considerar las observaciones que sean necesarias. Sin comentarios. Ya vertidos. Por mi parte, sin comentarios, no habiendo observaciones, el secretario ejecutivo sea tan amable de someter a votación este punto del orden del día. Claro que sí, comisionada presidente. En términos de los artículos 69, fracción primera, 70 y 71 del reglamento interior del instituto, se somete en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución antes expuesto. Comisionado Sandoval Franco Jesús Alberto, a favor. Comisionada Gómez Castañeda Cintia Denise, a favor. Comisionada Presidente Miranda Gómez Lucía Ariana, a favor. Doy cuenta, comisionada presidente, que el resultado de las votaciones fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Por lo tanto, se declara aprobado el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión 139-2020, interpuesto en contra de la Fiscalía General del Estado de Baja California. Continuamos con el desahogo del orden del día. Secretario ejecutivo, sea tan amable de dar lectura al siguiente punto. Claro que sí, comisionada presidente. El siguiente punto del orden del día es la presentación en su caso de discusión y la aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 284-2020 de la ponencia de la comisionada Cintia Denise Gómez Castañeda. Gracias, secretario. Nuevamente le concedo el uso de la voz a la comisionada Cintia Denise Gómez Castañeda para que exponga el proyecto de resolución propuesta. Gracias, presidente. En este recurso de revisión se le preguntó al sujeto obligado si pertenece al Ayuntamiento de Mexicali el canal Álamo ubicado en Poblado Los Algo. Sin embargo, el sujeto obligado respondió dirigiendo a la que es competencia esta información de la Comisión Nacional del Agua y precisó algunos datos de contacto. En el recurso de revisión, pues realizaron algunas manifestaciones referente a la crisis sanitaria y por tanto se propone a este pleno que ordenar que se modifique la respuesta proporcionada a efectos de que el sujeto obligado conteste de manera afirmativa o negativa si el canal se ubica a lo perteneciente del Ayuntamiento de Mexicali. Es cuanto. Gracias, comisionada. Pregunta a los comisionados de tener alguna observación para ser considerada en este momento. Sin observación. Ya vertidas. Por mi parte, sin observaciones. No habiendo alguna consideración dentro de este punto, secretario ejecutivo, sea tan amable de someter a votación. Claro que sí, comisionada presidente. Se somete en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución antes expuesto. Comisionado Sandoval Franco Jesús Alberto, a favor. Comisionada Gómez Castañeda Cintia Denise, a favor. Comisionada Presidente Miranda Gómez Lucía Ariana, a favor. Doy cuenta, comisionada presidente, que el resultado de las votaciones fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario ejecutivo. Por lo tanto, se declara aprobado el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión 284-2020, interpuesto en contra del Ayuntamiento de México. Pasamos al siguiente punto del orden del día, secretario ejecutivo. Sea tan amable de dar lectura. Claro que sí, comisionada presidente. El siguiente punto del orden del día es la presentación en su caso de discusión y la aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 269-2020 de la ponencia de la comisionada Cintia Denise Gómez Castañeda. Gracias, secretario. Nuevamente le concedo el uso de la voz a la comisionada Cintia Denise Gómez Castañeda para que exponga el punto del proyecto de resolución. Adelante. Gracias, presidente. En este recurso de revisión solicitaron saber el orden del día de una reunión en la que participó diversa servidora pública realizada el 17 de enero de 2020. En este sentido, el sujeto obligado dio debida respuesta y pues manifestó que derivado de dicha reunión se llevó a cabo
en la fecha del 17 de enero, pero no se elaboró un orden del día, toda vez que pues no existe ningún ley, reglamento o norma interna que genere la obligación del sujeto obligado de elaborar un orden del día. Sin embargo, pues manifestar al sujeto obligado que tenían las minutas correspondientes de la reunión. En ese sentido, pues se propone que este pleno determine confirmar la respuesta que se proporcionó a la solicitud de acceso a la información. ¿Es cuánto? Gracias, comisionado. ¿Comisionados de tener alguna observación para ser considerada en este momento? Pregunto. Sin comentarios. Ya vertidos. Por mi parte, sin observaciones. No habiendo punto que considerar, secretario ejecutivo, procedemos con la votación correspondiente. Claro que sí, comisionada presidente. Se somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución antes expuesto. Comisionado Sandoval Franco Jesús Alberto, a favor. Comisionada Gómez Castañeda Cintia Denise, a favor. Comisionada presidente Miranda Gómez Lucía Diana, a favor. Doy cuenta, comisionada presidente, que el resultado de votaciones fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Por lo tanto, se declara aprobado el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión 269-2020, interpuesto en contra de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial. Secretario Ejecutivo, sea tan amable de pasar al siguiente punto. Con gusto, comisionada presidente. El siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso discusión, y la aprobación del proyecto de resolución de recurso de revisión 398-2020 de la ponencia de la comisionada Cintia Denise Gómez Castañeda. Nuevamente le concedo el uso de la voz a la comisionada Cintia Denise Gómez Castañeda para que exponga el proyecto de resolución propuesta. Adelante. Gracias, presidente. En este recurso de revisión solicitamos saber cuál es el listado de personal que se encuentra comisionado a la dependencia Centro Social, Cívico y Cultural Rivera de Ensenada. En ese sentido, le pidió copia del nombramiento, del sueldo y de las funciones que se desarrollan dentro de la dependencia. El sujeto obligado, a través de la titular de la unidad de transparencia, dio respuesta a todos los planteamientos solicitados. Por lo tanto, lo hizo inicialmente en la solicitud, por lo tanto se confirma la respuesta del sujeto obligado. ¿Es cuánto? Gracias, comisionado. Comisionados de tener alguna observación para ser considerada en este momento. Nada que agregar. Ya vertidas. Por mi parte, sin observaciones. No habiendo observaciones, secretario ejecutivo, sea tan amable de someter a votación este punto del orden del día. Con gusto, comisionada presidente. Se somete en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución antes expuesto. Comisionado Sandoval Franco Jesús Alberto, a favor. Comisionada Gómez Castañeda Cintia Denise, a favor. Comisionada presidente Miranda Gómez Lucía Diana, a favor. Doy cuenta, comisionada presidente, que el resultado de votaciones fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Por lo tanto, se declara aprobado el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión 398-2020, interpuesto en contra del Centro Social, Cívico y Cultural Riviera de Ensenada. Pasamos, por favor, secretario ejecutivo, al siguiente punto del orden del día. Con gusto, comisionada presidente. El siguiente punto del orden del día de presentación, en su caso discusión, y la aprobación del proyecto de resolución de denuncia del expediente DEN 43-2020 de la ponencia de la comisionada Cintia Denise Gómez Castañeda. Gracias, secretario. Nuevamente le concedo el uso de la voz a la comisionada Cintia Denise Gómez Castañeda para que exponga el proyecto de resolución. Adelante. Gracias, presidente. En este recurso de revisión se interpuso contra actos... es un recurso, es una resolución de denuncia. En esta denuncia se presentó contra el sujeto obligado Morena, porque el denunciante pues quería revisar la fracción que corresponde, el padrón de afiliados, y pues señalaba, ¿no?, el denunciante que había una nota que no correspondía, ¿no?, con los periodos. En ese sentido, pues se ordenó la coordinación de verificación y seguimiento al realizar las gestiones administrativas necesarias para emitir un dictamen correspondiente, y se propone este pleno que se determine un incumplimiento relacionado con la publicación de la información de las atribuciones específicas del artículo 84, fracción primera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Baja California, para que publiquen en su portal de internet el padrón correspondiente. ¿Es cuánto? Gracias, comisionada.
Comisionados, de tener alguna observación para ser considerada. Ninguna observación. Ya vertidas. Por mi parte, sin observaciones, no habiendo consideraciones para tomar dentro del punto del secretario ejecutivo, procedemos con la votación correspondiente. Claro que sí, comisionada presidenta. Se somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución de denuncia antes expuesto. Comisionados Sandoval Franco Jesús Alberto, a favor. Comisionada Gómez Castañeda Cintia Denise, a favor. Comisionada presidente Miranda Gómez Lucía Diana, a favor. Doy cuenta, comisionada presidente, que el resultado de las votaciones fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Por lo tanto, se declara aprobado el proyecto de resolución relativa a la denuncia 43-2020 interpuesta en contra del Partido Moreno. Secretario ejecutivo, sea tan amable de dar lectura al siguiente punto del orden del día. Con gusto, comisionada presidente. En el siguiente punto del orden del día, la ponencia de la comisionada Cintia Denise Gómez Castañeda da cuenta al pleno de estos acuerdos de cumplimiento de diversos recursos de revisión, los cuales se leyeron al inicio de esta sesión. Gracias, secretario. Nuevamente le concedo el uso de la voz a la comisionada Cintia Denise Gómez Castañeda para que dé cuenta al pleno de lo enlistado ya dentro del orden del día. Adelante. Gracias, presidenta. Bueno, como se emitió en la convocatoria, pues esta ponencia da cuenta al pleno con 4 cumplimientos en recursos de revisión. Es cuanto. Gracias, comisionada. Si tienen alguna observación para ser considerado. Sin observación. Perdón, bueno, a mí me gustaría, si de ser posible, pues agregar el cumplimiento también de la denuncia para que sea el bloque de cumplimientos. Adelante. Que sería la denuncia 4-2020. Perfecto. Considerando que serían 5 expedientes. Así es. Pregunto a los comisionados si tienen alguna observación para ser considerada. Reiteramos no observación. Ya vertidas. Por mi parte, sin observaciones, no habiendo observaciones, secretario ejecutivo, pasamos al siguiente punto del orden del día. Con gusto, comisionada presidente. El siguiente punto del orden del día, en este caso, la ponencia de la comisionada Cintia Denise Gómez Castañeda da cuenta al pleno de sus acuerdos de desechamiento de diversos recursos de revisión, los cuales se leyeron al inicio de esta sesión. Gracias. Nuevamente le concedo el uso de la voz a la comisionada Cintia Denise Gómez Castañeda para que exponga el punto. Gracias, presidente. En este sentido, se da cuenta al Pleno con 8 acuerdos de desechamiento derivados de diversos recursos de revisión, porque la parte recurrente pues no atendió las prevenciones debidas. Es cuanto. Gracias, comisionada. Pregunto, a su vez, de tener alguna observación para ser considerada. Ninguna observación. Ya vertidas. Por mi parte, sin observaciones. No habiendo consideraciones, secretario ejecutivo, procedemos por favor al siguiente punto del orden del día. Claro que sí, comisionada presidente. En el siguiente punto del orden del día, la ponencia de la comisionada Cintia Denise Gómez Castañeda da cuenta al pleno de sus acuerdos de establecimiento de diversos recursos de revisión, los cuales se leyeron al inicio de este orden del día. Gracias, secretario. Nuevamente le concedo el uso de la voz a la comisionada Cintia Denise Gómez Castañeda para que exponga el punto. Gracias, presidente. En este punto doy cuenta con 6 acuerdos de sobreseimiento de los recursos de revisión ya enlistados en la convocatoria. ¿Es cuánto? Gracias, comisionada. Pregunto, a su vez, de tener alguna observación para ser considerada de los comisionados. Ninguna observación de mi parte. Ya vertidas. Por mi parte, no habiendo observaciones, pasamos al siguiente punto del orden del día. Con gusto, comisionada presidenta. El siguiente punto del orden del día, la ponencia de la comisionada Cintia Denise Gómez Castañeda da cuenta al pleno de sus acuerdos de desechamiento de denuncias. Gracias, secretario. En este punto, pues se da cuenta al pleno con 3 desechamientos enlistados. ¿Es cuánto? Gracias, comisionada. Pregunto a los comisionados de tener alguna observación para ser considerada. Sin comentarios. Ya vertidos. Por mi parte, sin comentarios, no habiendo observaciones, secretario ejecutivo, pasamos al siguiente punto del orden del día. Una vez expuestas las ponencias de la comisionada Cintia Denise Gómez Castañeda, prosiguen las ponencias de la comisionada presidente Lucía Diana Miranda Gómez, iniciando con la primera ponencia, en este caso la presentación en su caso discusión y la aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 529-2019. Gracias, secretario. Con la venida de los integrantes del Pleno, me permito hacer uso de la tribuna a efecto de poder presentar el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión 529-2019, mismo que fue presentado en contra del Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana,
mediante el cual el particular solicita datos de la gestión de residuos sólidos urbanos en Tijuana, la generación de residuos sólidos, cómo se determinó el cálculo, la composición porcentual de los residuos y demás puntos que se encuentran dentro de la misma solicitud. Y para no abundar dentro de la economía en cuanto al tiempo, la vamos a publicar de manera total como fue elaborada, y para efectos de presentar la resolución, solo manifiesto que esta ponencia a mi cargo considera el confirmar la respuesta otorgada por el sujeto obligado relativa a la incompetencia sostenida dentro de la respuesta primigenia, estableciendo jurídicamente su imposibilidad jurídica de atención al tema de que se trata, y por lo tanto esta ponencia propone confirmar la respuesta que otorgó a la solicitud primigenia que dio origen al presente recurso de revisión. Es cuanto. Pregunto a los comisionados si tienen alguna observación para ser considerada. Ninguna observación, presidente. Ninguna de mi parte. Por mi parte ya vertidas, no habiendo observaciones, secretario ejecutivo, procedemos con la votación correspondiente. Con gusto, comisionada presidenta. En términos del reglamento interior, el artículo 69, fracción 1, 70 y 71, se somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución antes expuesto. Comisionado Sandoval Franco Jesús Alberto, a favor. Comisionada Gómez Castañeda Cintia Denise, a favor. Comisionada Presidente y Ponente Miranda Gómez Lucía Ariana, a favor. Doy cuenta, comisionada Presidente, que el resultado de las votaciones fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Por lo tanto, se declara aprobado el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión 529-2019, interpuesto en contra del Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana. Procedemos, secretario ejecutivo, con el siguiente punto del orden del día, por favor. Con gusto, comisionada Presidente. El siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso discusión y o aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 138-2020 de la ponencia de la comisionada Presidente Lucía Ariana Miranda Gómez. Gracias, secretario. Nuevamente, con la venia de los integrantes del Pleno, me permito hacer uso de la voz, a efecto de presentar, dentro de los términos establecidos, en cuanto a horario de uso, el proyecto de resolución relativo al recurso 138-2020, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tecate, mediante el cual el particular solicitó sobre el gremio de transportistas que se formulara información con respecto al imagen, actas de las juntas de gobierno, las actas de Junta de Gobierno del Subsemun y de todo referente al Ayuntamiento de Tecate, del 23º Ayuntamiento de Tecate, junto con los documentos de respaldo de cada uno de los puntos que fueron abordados y votados dentro de las dos respectivas juntas. Dentro del estudio que se establece dentro de mi ponencia para resolver el presente recurso de revisión, se estima que se advierten las mismas actas dentro del recurso de revisión, que el sujeto obligado atendió a la respuesta primigenia, estableciendo de manera cabal los puntos que fueron requeridos por el particular, y por lo tanto esta ponencia determina el confirmar la respuesta del sujeto obligado, debido a que la misma fue atendida en todos los extremos en la que fue elaborada. Es cuanto. Pregunto a los comisionados si tienen alguna observación para ser considerada. Ningún comentario. Ninguna de mi parte. Por mi parte ya vertidas, no habiendo observaciones que considerar, secretario ejecutivo, procedemos con la votación correspondiente. Con gusto, comisionada Presidente. Se somete en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución antes expuesto. Comisionado Sandoval Franco Jesús Alberto, a favor. Comisionada Gómez Castañeda Cintia Denise, a favor. Comisionada Presidente y Ponente Miranda Gómez Lucía Ariana, a favor. Doy cuenta, comisionada Presidente, que el resultado de las votaciones fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario ejecutivo. Por lo tanto, se declara aprobado el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión 138-2020, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tecate. Procedemos, por favor, secretario ejecutivo, con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, comisionada Presidente. El siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso discusión y aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 553-2020 de la ponencia de la comisionada Presidente Lucía Ariana Miranda Gómez. Gracias, secretario. Nuevamente, con la venia de los integrantes de este pleno, me permito
hacer uso de la voz a efecto de presentar el proyecto de resolución relativo al recurso 553-2020 interpuesto en contra del Instituto Municipal de la Juventud de Ensenada, mediante el cual el particular solicitó saber cuántos subsidios se les ha dado en tesorería en el año que transcurre y cuánto dinero han gastado desglosado en lo que se ha gastado y cantidad específica del mismo, saber cuántas demandas del instituto se han presentado y el tema en específico sobre por quién se tiene, de manera literal como fue elaborada la solicitud del particular, y estableciendo el estudio que bajo mi ponencia se requiere para dar proyección a esta resolución que nos ocupa. Se determina que dentro del expediente mismo, en los autos no obra documental que acredite que el sujeto obligado dio atención cabal dentro de los términos de ley a la solicitud antes descrita. Por lo tanto, esta ponencia a mi cargo propone al Pleno ordenar que el sujeto obligado proceda a dar debida respuesta a la solicitud de acceso a la información que fue elaborada y que dicha respuesta sea emitida de manera clara, completa, redactada de manera sencilla y de fácil comprensión dentro de los términos que fue formulada y dentro, a su vez, de los tiempos establecidos para la notificación posterior que quede aprobada dentro de este pleno. Es cuanto. Pregunto a los comisionados si tienen alguna observación para ser considerada. Ningún comentario. Ninguna de mi parte. Por mi parte, ya vertidos, no habiendo observaciones, secretario ejecutivo, procedemos con la votación correspondiente. Claro que sí, comisionada presidenta. Se somete en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución antes expuesto. Comisionado Sandoval Franco Jesús Alberto, a favor. Comisionada Gómez Castañeda Cintia Denise, a favor. Comisionada presidente ponente Miranda Gómez Lucía Ariana, a favor. Doy cuenta, comisionada presidente, que el resultado de las votaciones fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario ejecutivo. Por lo tanto, se declara aprobada el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión 553-2020 interpuesto en contra del Instituto Municipal de la Juventud de Ensenada. Procedemos con el siguiente punto del orden del día. Por favor, secretario ejecutivo, dar lectura al mismo. Claro que sí, comisionada presidente. El siguiente punto del orden del día es la presentación en su caso de discusión y la aprobación del proyecto de resolución de denuncia del expediente del 36-2019 de la ponencia de la comisionada presidente Lucía Ariana Miranda Gómez. Gracias, secretario. Nuevamente, con la venia de los integrantes de este pleno, me permito hacer uso de la voz al efecto de presentar el proyecto de resolución relativo a la denuncia 36-2019, mediante el cual el denunciante establecía que no se publicaba la información del personal de base y de confianza que se dice que corresponde al oficialía mayor. Sin embargo, los datos que deben de encontrarse visibles para todos los sujetos obligados que no se encontraba dentro de la fracción correspondiente al sujeto obligado que nos ocupa. Por lo tanto, esta ponencia a mi cargo en su calidad revisora solicitó al área correspondiente al instituto para que se hiciera una verificación y se determinará en caso de cumplimiento o incumplimiento de lo mismo, y por lo tanto relativo y posterior a esta etapa procesal se determina que la Procuraduría General de Justicia del Estado, ahora Fiscalía General del Estado de Baja California, a la fecha en que se emite la presente resolución, incumple con la obligación de publicar y actualizar la información de las obligaciones de transparencia establecidas en la fracción 10ª en lo correspondiente al formato 10A del artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. Es cuanto. Pregunto a los comisionados de tener alguna observación para ser considerada. Ningún comentario. Ninguna de mi parte. Por mi parte, ya vertidos, no habiendo observaciones, secretario ejecutivo, procedemos con la votación correspondiente. Con gusto, comisionada presidente. Se somete en votación nominal la aprobación del proyecto de denuncia antes expuesto. Comisionado Sandoval Franco Jesús Alberto, a favor. Comisionada Gómez Castañeda Cintia Denise, a favor. Comisionada presidente y ponente Miranda Gómez Lucía Ariana, a favor. Doy cuenta, comisionada presidente, que el resultado de las votaciones fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario ejecutivo. Por lo tanto, se declara aprobado el proyecto de resolución relativo a la denuncia 36-2019 interpuesta en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado, ahora Fiscalía General del Estado de Baja California.
Secretario Ejecutivo, sea tan amable de pasar al siguiente punto del orden del día. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día es la presentación en su caso discusión y aprobación del proyecto de resolución de denuncia del expediente del 51-2020 de la ponencia de la comisionada presidente Lucía Diana Miranda Gómez. Gracias, secretario. Nuevamente, con la venia de los integrantes de este pleno, me permito hacer uso de la voz para exponer el último proyecto de resolución relativo a la denuncia, en este caso 51-2020, de la Secretaría General del Gobierno, mediante el cual el ciudadano generó denuncia en contra del incumplimiento de obligaciones relativas a que no daba cumplimiento a la dependencia establecida con la información relativa a los sueldos de los funcionarios públicos asignados a este sujeto obligado, y de conformidad con lo expuesto en los considerandos proyectados, se determina que pues, el sujeto obligado a la Secretaría General de Gobierno a la fecha no a la fecha de la presente de resolución, no da cumplimiento a las obligaciones, por lo tanto incumple en publicar y actualizar la información pública relativa a las obligaciones de transparencia establecidas en la fracción octava del artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. Es cuanto. Pregunto a los comisionados si tienen alguna observación para ser considerada. Sin observación. Ninguna de mi parte. Por mi parte ya vertidas, no habiendo observaciones, secretario ejecutivo, procedemos con la votación correspondiente. Claro que sí, comisionado presidente. Se somete en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución de denuncia antes expuesto. Comisionado Sandoval Franco Jesús Alberto, a favor. Comisionada Gómez Castañeda Cintia Denise, a favor. Comisionada presidente y ponente Miranda Gómez Lucía Diana, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, que el resultado de las votaciones fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario ejecutivo. Por lo tanto, se declara aprobado el proyecto de resolución relativa a la denuncia pública 51-2020, interpuesta en contra de la Secretaría General de Gobierno, misma que fue expuesta anteriormente. Continuamos con el desahogo del orden del día. Secretario ejecutivo, ¿es tan amable de dar lectura al siguiente punto? Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día, en este caso la ponencia del comisionado presidente, da cuenta al Pleno de sus acuerdos de cumplimiento de diversos recursos de revisión, los cuales se leyeron al inicio de esta sesión. Gracias, secretario ejecutivo. Y nuevamente, con la venia del Pleno, como última intervención, me permito hacer uso de la voz para manifestar que esta ponencia a mi cargo da cuenta a este Pleno de los acuerdos de cumplimiento relativos a 5 recursos de revisión descritos dentro de la convocatoria ya descrita, y a su vez me voy a permitir de esta manera también dar vista a este Pleno sobre los desechamientos que corresponden a los 8 recursos de revisión también ya descritos dentro de la convocatoria para desahogar esa sesión ordinaria, estableciendo que mismos desechamientos se dieron a razón de que los recurrentes no dieron cumplimiento a las prevenciones ya establecidas. Es cuanto por mi parte, y pregunto a los comisionados si tienen alguna observación para ser considerada. Ninguna observación. Ninguna. Por mi parte, sin observaciones. Secretario ejecutivo, procedemos por favor con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, comisionado presidente. Una vez concluida con su participación de sus ponencias, proseguimos con las ponencias del comisionado Jesús Alberto Sandoval Franco, iniciando con la primera ponencia, en este caso la presentación en su caso discusión y la aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 342-2020. Gracias, secretario. Para el desahogo del siguiente punto del orden del día, me voy a permitir cederle el uso de la voz al comisionado Jesús Alberto Sandoval Franco para que exponga el proyecto de resolución relativo al recurso ya descrito. Adelante. Lo cual le agradezco, presidente, y con la anuencia de el Pleno, damos a conocer que en el asunto jurídico que nos ocupa, el solicitante requirió los permisos permanentes que autorizan a los particulares o a las personas físicas con actividad empresarial o a los comercios o personas morales a la venta de alcohol. Y si bien en su momento el sujeto obligado no proporcionó la información
y posteriormente manifestó que consideraba que la interposición del recurso por parte del solicitante estaba sobredimensionando la solicitud original. Lo cierto es que con la información que provee el sujeto obligado, otorga de manera cabal, completa, suficiente, clara, la información requerida. Por lo tanto, esta ponencia a cargo del suscrito propone a este honorable pleno la confirmación de la respuesta proporcionada. Es cuanto. Gracias, comisionado. Pregunto a los comisionados de tener alguna observación para ser considerada en este momento. Ya manifestadas. Ninguna de mi parte. Por mi parte, sin observaciones, no habiendo que considerar secretario ejecutivo, procedemos con la votación correspondiente. Claro que sí, comisionado presidente. En términos de los artículos 69, fracción primera, 70 y 71 del reglamento interior de este instituto, se somete en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución antes expuesto. El ponente, comisionado Sandoval Franco Jesús Alberto, vota a favor. Comisionada Gómez Castañeda Cintia Denise, a favor. Comisionada presidente Miranda Gómez Luceriana, a favor. Doy cuenta, comisionada presidente, que el resultado de las votaciones fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario ejecutivo. Por lo tanto, se declara aprobado el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión 342-2020 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tijuana. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Secretario ejecutivo, sea tan amable de dar lectura al siguiente punto. Con gusto, comisionada presidente. El siguiente punto del orden del día es la presentación en su caso de discusión y o aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 345-2020 de la ponencia del comisionado Jesús Alberto Sandoval Franco. Para resolver el siguiente punto del orden del día, le concedo el uso de la voz al comisionado Jesús Alberto Sandoval Franco para que exponga el proyecto de resolución. Adelante, comisionado. Lo cual aprecio, presidente, y con la venia del pleno, damos a conocer que en el presente asunto jurídico nos encontramos con que el solicitante presentó 26 interrogantes, 26 diversos puntos de los cuales solicitaba información, y si bien en principio no se proporcionó la información, lo cual motivó la interposición del recurso, encontramos que posteriormente el sujeto obligado aportó información en relación con estos puntos que se mencionan, que tienen que ver con permisos de alcohol en modalidad de abarrotes, tiendas de servicio, mercados, supermercados, licorerías, depósitos, etcétera. Sin embargo, fue omiso en particular respecto a la modalidad de vitivinícolas. Por lo tanto, encontramos que es recomendable que se modifique la respuesta del sujeto obligado a efecto de que se complete su respuesta en relación con el giro de establecimientos vitivinícolas. Es cuanto. Gracias, comisionado. Pregunto a los comisionados de tener alguna observación para ser considerada en este momento. Ya expuestas. Sin comentarios. Por mi parte, sin comentarios. No habiendo observaciones, secretario ejecutivo, sea tan amable de someter a votación este punto del orden del día. Claro que sí, comisionada presidente. Se somete en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución antes expuesto. El ponente, comisionado Sandoval Franco Jesús Alberto, a favor. Comisionada Gómez Castañeda Cintia Denise, a favor. Comisionada presidente Miranda Gómez Luceriana, a favor. Doy cuenta, comisionada presidente, que el resultado de las votaciones fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario ejecutivo. Por lo tanto, se declara aprobado el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión 345-2020 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tijuana. Procedemos con el siguiente punto del orden del día. Secretario ejecutivo, sea tan amable de dar lectura. Con gusto, comisionada presidente. El siguiente punto del orden del día es la presentación en su caso de discusión y la aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 348-2020 de la ponencia del comisionado Jesús Alberto Sandoval Franco. Gracias, secretario. Nuevamente le concedo el uso de la voz al comisionado Jesús Alberto Sandoval Franco para que exponga el proyecto de resolución presenta para el recurso de revisión ante el escrito. Adelante. Gracias. Y con la venia damos a conocer que si bien el sujeto obligado es distinto, pero el contenido de la solicitud es idéntica. También solicitan información respecto de 26 puntos. A diferencia del caso anterior, aquí el sujeto obligado proporcionó en forma completa la información que se le requirió. Por lo tanto, esta ponencia a cargo del suscrito propone que el Pleno decrete el sobreseimiento del presente expediente. Gracias, comisionado.
Pregunto a los comisionados de tener alguna observación o comentario para ser presentado en este momento. Ya expuesto. Sin comentarios. Por mi parte, sin comentarios. No habiendo observaciones, secretario ejecutivo, procedemos por favor con la votación correspondiente. Con gusto, comisionado presidente. Se somete en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución antes expuesto. El ponente, comisionado Sandoval Franco Jesús Alberto, vota a favor. Comisionada Gómez Castañeda Cintia Denise, a favor. Comisionado presidente Miranda Gómez Lucía Ariana, a favor. Doy cuenta, comisionada presidente, que el resultado de las votaciones fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Por lo tanto, se declara aprobado el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión 348-2020 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Mexicali. Procedemos con el siguiente punto del orden del día. Sea tan amable, secretario, de dar lectura. Con gusto, comisionada presidente. El siguiente punto del orden del día es la presentación en su caso de discusión y la aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 354-2020 de la ponencia del comisionado Jesús Alberto Sandoval Franco. Nuevamente le concedo el uso de la voz al comisionado Jesús Alberto Sandoval Franco para que exponga el punto delante. Lo cual le agradezco, presidente, y con la anuencia del Pleno, damos a conocer que este recurso de revisión se interpuso por parte del recurrente en virtud de que consideró que hubo falta de respuesta a su solicitud de información consistente en copia del acta completa de la sesión de Cabildo del 14 de septiembre del año 2019. Si bien en principio el sujeto obligado argumentó que dadas las circunstancias derivadas de la pandemia había habido problemas para que el personal pudiera recabar la información, pero al momento en que se analizó el presente asunto jurídico proveyó debidamente la información, la cual ya ha sido puesta a la vista del recurrente. Por lo tanto, consideramos que corresponde sobreseer el presente expediente y eso es cuanto. Gracias, comisionado. Pregunto a los comisionados de tener alguna observación para ser considerada en este momento. Ya manifestado. Sin comentarios. Por mi parte, sin comentarios. No habiendo observaciones, secretario ejecutivo, procedemos con la votación correspondiente. Con gusto, comisionado presidente. Se somete en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución antes expuesto. El ponente, comisionado Sandoval Franco Jesús Alberto, a favor. Comisionada Gómez Castañeda Cintia Denise, a favor. Comisionado presidente Miranda Gómez Lucía Ariana, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, que el resultado de las votaciones fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Por lo tanto, se declara aprobado el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión 354-2020 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tijuana. Procedemos con el siguiente punto del orden del día. Secretario ejecutivo, sea tan amable de dar lectura. Claro que sí, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día es la presentación en su caso de discusión y aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 384-2020 de la ponencia del comisionado Jesús Alberto Sandoval Franco. Gracias. Nuevamente le concedo el uso de la voz al comisionado Jesús Alberto Sandoval Franco para que exponga el punto. Muchas gracias, presidente, muy amable. Con la venia del Pleno damos a conocer que en el presente recurso de revisión se solicitó la información estadística de las llamadas al 911 y específicamente colonia, calle, latitud, longitud y código de cierre de las llamadas a dicho número de 3 dígitos para emergencia. La Fiscalía hace saber, nos proporcionó un disco compacto con la información estadística, sin embargo, considera que es confidencial lo concerniente a estos últimos datos que mencionamos, con lo cual, si bien coincidimos, no basta la sola expresión de ello por parte del sujeto obligado, sino que la ley establece una formalidad para ello y consideramos entonces que la respuesta debe ser modificada para ese solo efecto. Es cuanto. Gracias, comisionado. Preguntar a los comisionados de tener alguna observación para ser considerada. Ya manifestado. Sin comentarios. Por mi parte, sin comentarios. No habiendo observaciones, secretario ejecutivo, procedemos con la votación correspondiente. Claro que sí, comisionado presidente. Se somete en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución antes expuesto. El ponente, comisionado Sandoval Franco Jesús Alberto, vota a favor. Comisionada Gómez Castañeda Cintia Denise, a favor. Comisionado presidente Miranda Gómez Lucía Ariana, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, que el resultado de las votaciones fueron 3 votos a favor.
Gracias, secretario. Por lo tanto, se declara aprobado el proyecto de resolución relativa al recurso de revisión 384-2020 interpuesto en contra de la Fiscalía General del Estado de Baja California. Continuamos con el desahogo del orden del día. Secretario Ejecutivo, sea tan amable de dar lectura al siguiente punto. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso, discusión y aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 390-2020 de la ponencia del comisionado Jesús Alberto Sandoval Franco. Gracias, secretario. Nuevamente le concedo el uso de la voz al comisionado Jesús Alberto Sandoval Franco para que exponga el proyecto de resolución. Adelante. Gracias. Con la venia. En el presente asunto jurídico se está solicitando planos y deslinde de la colonia Zaragoza del municipio de Mexicali o de otras colonias que tengan esa misma denominación. Al respecto, el sujeto obligado manifestó que es una zona ejidal y que el ayuntamiento no es competente para conocer de dicha información y hace saber que para ello existe una dependencia federal que es la que podría en su caso tener la información. Todo ello es congruente, sin embargo no se cumplieron, no se fundaron, no se motivaron los extremos que la ley establece. Para ello, por lo tanto, proponemos que sesione el Comité de Transparencia del sujeto obligado y funde y motive debidamente la incompetencia. Es cuanto. Gracias, comisionado. Comisionados, de tener comentarios que vertir, en este momento podemos hacer uso de la tribuna. Ya vertidos. Sin comentarios. Por mi parte, sin comentarios. No habiendo observaciones, secretario ejecutivo, procedemos con la votación correspondiente. Claro que sí, comisionado presidente. Se somete en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución antes expuesto. El ponente, comisionado Sandoval Franco Jesús Alberto, a favor. Comisionada Gómez Castañeda Cintia Denise, a favor. Comisionado presidente Miranda Gómez Lucía Ariana, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, que el resultado de las votaciones fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Por lo tanto, se declara aprobado el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión 390-2020 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Mexicali. Procedemos con el siguiente punto del orden del día. Secretario Ejecutivo, sea tan amable de darle lectura. Claro que sí, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso, discusión y la aprobación del proyecto de resolución de denuncia el expediente DEN 5-2020 y su acumulado DEN 6-2020 de la ponencia del comisionado Jesús Alberto Sandoval Franco. Gracias, secretario. Nuevamente le concedo el uso de la voz al comisionado Jesús Alberto Sandoval Franco para que exponga el proyecto de resolución relativo a la denuncia de desquita. Gracias, presidente. Con la anuencia del Pleno, hacemos saber que quien presentó la denuncia manifiesta que el sujeto obligado no está cumpliendo con sus obligaciones de transparencia y particularmente se duele de que no aparecen información relativa a nóminas, actas de cabildo, padrón de proveedores y contratistas, licitaciones, inventario de bienes muebles e inmuebles e información curricular. En su informe justificado, el sujeto obligado manifiesta que sí cumple. Sin embargo, nuestra coordinación de verificación nos informa que ello no es así. Por lo tanto, el sentido de la resolución que se propone es que se determine que el sujeto obligado incumple con dichas obligaciones. Es cuanto. Gracias, comisionado. Comisionados, de tener comentarios que vertir, pueden hacer uso de esta tribuna para ser considerados. Ya vertidos. Sin comentarios. Por mi parte, sin comentarios. No habiendo observaciones, secretario ejecutivo, procedemos con la votación correspondiente. Claro que sí, comisionado presidente. Se somete en votación nominal la votación del proyecto de resolución de denuncia antes expuesto. El ponente, comisionado Sandoval Franco Jesús Alberto, a favor. Comisionada Gómez Castañeda Cintia Denise, a favor. Comisionada presidente Miranda Gómez Lucía Ariana, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, que el resultado de las votaciones fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Por lo tanto, se declara aprobado el proyecto de resolución relativa a la denuncia 005-2020 y su acumulada, la 06-2020, interpuestas en contra del Ayuntamiento de Playas de Rosarito. Procedemos con el siguiente punto del orden del día. Secretario Ejecutivo, sea tan amable de dar lectura al mismo. Claro que sí, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso, discusión y aprobación del proyecto de resolución de denuncia del expediente del 86-2020 de la ponencia del comisionado Jesús Alberto Sandoval Franco.
Nuevamente le concedo el uso de la voz al comisionado Jesús Alberto Sandoval Franco para que exponga el proyecto de resolución. Adelante. Muy amable, presidente, y con la anuencia del Pleno. En relación con la presente denuncia, el solicitante expone que no se están cumpliendo con la publicación de las obligaciones de transparencia del sujeto obligado. Este manifiesta que no está en lo correcto el denunciante, puesto que sí cumple. Lo que procede en estos casos es que sea la coordinación de verificación la que haga la verificación, valga la redundancia, correspondiente, lo cual ha arrojado que la Unidad de Especialidad Médica de Baja California incumple con sus obligaciones de transparencia, lo cual se presenta en este momento al Pleno. Es cuanto. Gracias, comisionado. Pregunto a los comisionados de tener observaciones para ser consideradas en este momento. Ya expuestas. Sin comentarios. Por mi parte, sin comentarios, no habiendo observaciones, secretario ejecutivo, procedemos con la votación correspondiente. Claro que sí, comisionado presidente. Se somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución de denuncia antes expuesto. El ponente, comisionado Sandoval Franco Jesús Alberto, a favor. Comisionada Gómez Castañeda Cintia Denise, a favor. Comisionada presidente Miranda Gómez Lucía Ariana, a favor. Doy cuenta, comisionada presidente, el resultado de las votaciones fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Por lo tanto, se declara aprobado el proyecto de resolución relativa a la denuncia 86-2020 interpuesta en contra de la Unidad de Especialidades Médicas de Baja California. Continuamos con el desahogo del orden del día. Secretario ejecutivo, sea tan amable de dar lectura al siguiente punto. Claro que sí, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día es la presentación en su caso de discusión y la aprobación del proyecto de resolución de denuncia del expediente del 89-2020 de la ponencia del comisionado Jesús Alberto Sandoval Franco. Gracias, secretario. Nuevamente le concedo el uso de la voz al comisionado Jesús Alberto Sandoval Franco para que exponga el último proyecto dentro de las ponencias listadas para el día de hoy. Adelante, comisionado. Gracias, presidente. Con la venia, hacemos saber que la denuncia consistió en que se buscó sin encontrarse la currícula del director del sistema de transporte municipal en la ciudad que corresponde al sujeto obligado ya mencionado. El sujeto obligado fue omiso en hacernos llegar el informe justificado. La coordinación de verificación encontró cierta la denuncia. Por lo tanto, el sentido de la resolución que se propone a este pleno es que se determine que el sujeto obligado, Sistema de Transporte Municipal de Tecate, incumple con sus obligaciones de transparencia al respecto. Gracias, comisionado. Pregunto a los comisionados si tienen alguna observación para ser considerada. Ya expuesta. Sin comentarios. Por mi parte, sin comentarios. No habiendo observaciones, secretario ejecutivo, sea tan amable de someter a votación este punto del orden del día. Claro que sí, comisionado presidente. Se somete en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución de denuncia antes expuesto. El ponente, comisionado Sandoval Franco Jesús Alberto, vota a favor. Comisionada Gómez Castañeda Cintia Denise, a favor. Comisionada presidente Miranda Gómez Lucía Ariana, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, que el resultado de las votaciones fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Por lo tanto, se declara aprobado el proyecto de resolución relativo a la denuncia 89-2020 interpuesta en contra del sistema de transporte municipal de Tecate. Continuamos con el desarrollo del orden del día, secretario ejecutivo. Damos lectura al siguiente punto, por favor. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día, en este caso, la ponencia del comisionado Jesús Alberto Sandoval Franco da cuenta al pleno de diversos acuerdos de cesamiento de recursos de revisión, los cuales se le dieron al inicio de esta sesión. Gracias, secretario. Nuevamente le concedo el uso de la voz al comisionado Jesús Alberto Sandoval Franco para que exponga el punto adelante, comisionado. Le agradezco, presidente, y efectivamente el secretario ejecutivo especificó cada uno de los expedientes que son materia de acuerdos de desechamiento que se ponen a la vista y a consideración del Pleno. Son 21 acuerdos. Ruego también se me permita, por economía procesal de tiempo, dar a conocer que tenemos 2 de desechamiento, que tenemos uno de sobreseimiento, de un acuerdo de sobreseimiento de un recurso de revisión,
y que tenemos también 1, 2, 3, 4, 5, 6 acuerdos de sobreseimiento. ¿Es cuánto? Gracias, comisionado. Pregunto a los comisionados si tienen alguna observación para ser considerada en este momento. Ya expuestas. Sin comentarios. Por mi parte, sin comentarios. No habiendo observaciones, secretario ejecutivo, pasamos al siguiente punto del orden del día. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día es el inciso B. En este caso, la presentación, en su caso, discusión y una aprobación de la propuesta formulada por la comisionada presidente para la emisión del voto institucional respecto a la coordinación de la región norte y la coordinación de los organismos garantes de las entidades federativas. Gracias. Con la venia de los integrantes del Pleno, me permito hacer uso de la voz para presentar el presente acuerdo, que de conformidad a lo establecido a los numerales 2, 3, 4, 10, 11 y 12 de los lineamientos para la elección y reelección de coordinaciones de las comisiones de las regiones y coordinación de los organismos garantes de las entidades federativas, aprobado por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, base 10ª y 2ª de la convocatoria para la jornada electiva, misma que será de manera remota de este ejercicio 2020, a realizarse los días 26 y 27 del mes de noviembre del año en curso, misma que será dentro de la sede de la Ciudad de Guadalajara, y en mi calidad de presidente de este órgano garante, conforme al artículo 97, fracción 28ª del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, así como el 32 de la Ley General de Transparencia, Acceso a la Información Pública. Por consiguiente, se propone a consideración de este Pleno como propuesta así establecida al comisionado Bernardo Sierra Gómez, comisionado presidente de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, COTAI, para ser el coordinador de la región norte del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, y por otro lado al comisionado Julio César Bonilla Gutiérrez, comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para ser coordinador de los organismos garantes de las entidades federativas del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Así como lo antes dicho, dichos comisionados serían la propuesta que se establece y se presenta a este Pleno para ser el coordinador de la región norte, el antes descrito, así como el coordinador nacional de los organismos garantes, que serían las propuestas por este Pleno. Dicho lo anterior, y no habiendo más que comentar, secretario ejecutivo, procedemos a la votación correspondiente y a su vez también preguntar a los comisionados si tienen alguna observación para ser considerada. ¿Me adhiero a la propuesta? Sin ninguna de mi parte. Por mi parte ya presentado y descrito, así que, secretario, procedemos con la votación. Claro que sí, comisionado presidente. Se somete en votación nominal la misión de voto institucional respecto a las coordinaciones, en este caso, de la coordinación de la región norte y la coordinación de los organismos garantes de las entidades federativas. Comisionado Sandoval Franco José Alberto, a favor. Comisionada Gómez Castañeda Cintia Denise, a favor. Comisionada presidente y ponente Miranda Gómez Lucia Ariana, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, que el resultado de las votaciones fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario ejecutivo. Por lo tanto, se declara aprobado el acuerdo para la emisión del voto institucional respecto a las coordinaciones de la región norte, así como la coordinación de los organismos garantes de las entidades federativas, mismas que fueron descritas en el acuerdo antes descrito. Secretario ejecutivo, procedemos por favor con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso, discusión y aprobación del anteproyecto del presupuesto de egresos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2021. Gracias, secretario. Para la presentación del siguiente punto del orden del día, me voy a permitir cederle el uso de la voz al coordinador de Administración y Procedimientos, el licenciado Gilberto González Ujides, para que exponga de manera clara y precisa el anteproyecto de presupuesto, asimismo como se describió por parte del secretario ejecutivo, la propuesta que será presentada a este pleno. Adelante, coordinador. Muy buenas tardes,
A la venia, presidente. A la venia del Pleno, me permito someter a su consideración, discusión y en su caso aprobación la información correspondiente al proyecto de presupuesto de egresos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California para el ejercicio presupuestal 2021, mismo que se describe a continuación. Presupuesto por grupos. Del grupo 10.000 servicios personales, un total de 14.210.233.86 pesos. Del grupo 20.000 materiales y suministros, un total de 619.982 pesos. Del grupo 30.000 servicios generales, un total de 3.398.209.16 pesos. Del grupo 40.000 ayudas y subsidios, 0 pesos. Del grupo 50.000 bienes muebles, inmuebles e intangibles, un total de 500.746.04 pesos, haciendo un total de 18.729.171.06 pesos. Esta información se requiere ser enviada una vez aprobada al Poder Legislativo, a la Auditoría Superior y a la Secretaría de Hacienda, todos del Estado de Baja California. Es cuanto, y a la orden para cualquier dato adicional. Gracias, coordinador. Pregunto a los comisionados de tener comentarios, alguna observación para ser considerada en este momento. Podemos hacer uso de la pregunta. Sin comentarios. Sin comentarios. Por mi parte, sin comentarios, no habiendo observaciones. Agradezco, coordinador, la exposición de este punto del orden del día y a su vez pido al secretario ejecutivo proceder con la votación correspondiente. Gracias. Claro que sí, comisionado presidente. Se somete en votación nominal el anteproyecto del presupuesto de egresos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2021. Comisionado Sandoval Franco Jesús Alberto, a favor. Comisionada Gómez Castañeda Cintia Denise, a favor. Comisionada Presidente Miranda Gómez Lucía Ariana, a favor. Por cuenta, comisionado presidente, que el resultado de las votaciones fueron de votos a favor. Gracias, secretario ejecutivo. Por lo tanto, se declara aprobado el anteproyecto de presupuesto de egresos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2021. Secretario ejecutivo, sea tan amable de dar lectura al siguiente punto del orden del día. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día es la presentación del informe mensual del secretario ejecutivo correspondiente al mes de octubre del año en curso. Procedemos, por favor, secretario. Con la venia de este pleno, presento el informe correspondiente al mes de octubre. Durante el mes de octubre del presente año se celebraron 4 sesiones ordinarias del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, las cuales, sumadas con las 18 sesiones ordinarias celebradas en los meses anteriores, nos arrojó un total de 23 sesiones ordinarias celebradas por el Pleno. Asimismo, informo que durante el periodo de enero a octubre del año en curso han sido celebradas 12 sesiones extraordinarias. Derivado a lo anterior, en el mes de octubre fueron tomados 68 acuerdos del Pleno, informando que a la fecha se han tomado 470 acuerdos del Pleno. En lo que respecta a la correspondencia recibida por este instituto, informo que durante el mes de octubre fueron recibidos 114 oficios. En cuanto al área jurídica, fueron interpuestos 69 recursos de revisión en el mes de octubre, que en suma, con los recibidos durante los meses anteriores, nos da un total de 734 recursos interpuestos hasta el mes de octubre. Derivado a lo anterior, durante este periodo fueron resueltos 42 recursos de revisión en total, lo cual, en suma, con las ya resueltos con anterioridad, nos da un total de 335 recursos de revisión resueltos en lo que va del 2020. En lo que respecta a los recursos que se encuentran en etapa de cumplimiento, tenemos un total de 214 expedientes a la fecha. En cuanto a los recursos pendientes de resolución, se encuentran pendientes 39 recursos de resolución, los cuales ya cuentan con una admisión. Asimismo, se informa que durante el mes de octubre fueron interpuestas 15 denuncias, que en suma con los 110 interpuestas en los meses anteriores, nos da un total de 125 denuncias interpuestas
hasta el mes de octubre. Cabe señalar que durante el mes de octubre fueron resueltas 10 denuncias. Esta información en lo que respecta al área jurídica. Ahora bien, en cuanto a la coordinación de verificación y seguimiento, se realizaron 2 capacitaciones virtuales en materia de carga de información pública de oficio en el portal de obligaciones de transparencia y en la Plataforma Nacional de Transparencia, a la Secretaría de Educación y al Instituto Municipal de Participación Ciudadana en Tijuana. Asimismo, se realizaron 19 dictámenes de verificación derivados de las denuncias realizadas por particulares. También se realizaron 4 verificaciones calendarizadas por el mes de octubre, siendo los siguientes sujetos obligados verificados: la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo, el Instituto de Psiquiatría de Baja California, la Oficina de la Gobernatura y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Además, se realizaron 118 notificaciones vía oficio de los sujetos obligados del Estado, requiriéndoles la evidencia de la confirmación de la unidad y el comité de transparencia, tales como fotografías, documentos que acrediten su designación, vínculo al sistema de portales de obligaciones de transparencia, CIPOT, entre otros, con un total de 52 respuestas al momento, mencionando diversos sujetos obligados aún se encuentran en un plazo de 10 días hábiles para tal respuesta. Esto en cuanto a la coordinación de verificación y seguimiento. Ahora bien, en lo que respecta al área de sistemas, se informa que fueron realizadas 64 actualizaciones al portal de obligaciones de transparencia y se brindó atención a 130 usuarios respecto a la plataforma. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias, secretario. Pregunto a los comisionados de tener algún comentario o observación para ser considerada en este momento. Únicamente felicitar al secretario por su trabajo y además a todo el instituto porque resume el esfuerzo de todos los servidores públicos de esta institución. Es cuanto. Gracias, comisionado. Me adhiero a lo manifestado por mi compañero comisionado. Gracias, comisionado. No habiendo más observaciones, secretario ejecutivo, procedemos con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día es asuntos generales. Derivado que no existen asuntos generales enlistados, se solicita pasar al siguiente punto del orden del día, el cual se denomina resumen de acuerdos aprobados por el Pleno. Adelante, secretario, por favor. Con la venia de este Pleno, procedo a realizar el resumen ejecutivo. En esta que fue la 24ª sesión ordinaria de esta anualidad, una vez agotado el numeral 1 del orden del día, del pase de lista de declaración del quórum legal, fue realizada la declaración de instalación de la 24ª sesión ordinaria. Asimismo, fue modificada el orden del día y aprobado en forma unánime. Por otro lado, fue aprobado el acta correspondiente al acta de la 23ª sesión ordinaria celebrada el día 3 de noviembre de 2020. Fue aprobada en forma unánime 5 ponencias de la comisionada Cintia Denise Gómez Castañeda. Por otro lado, fueron puestos, se le dio vista a diversos acuerdos de cumplimiento de 4 recursos, en este caso 4 recursos de revisión. Se dio vista de un acuerdo de una denuncia. Por otro lado, se dio vista a 8 acuerdos de desechamiento de recursos de revisión, en este caso la comisionada Cintia Denise Gómez Castañeda. Se dio vista al Pleno de 3 acuerdos de desechamiento de 3 denuncias. También se dio vista de 7 acuerdos de sobrecimiento de 7 recursos de revisión. De parte de la comisionada presidente, Luciana Miranda Gómez, se aprobaron en forma unánime 5 ponencias presentadas en el Pleno. Por otro lado, la ponencia de la comisionada presidente, Luciana Miranda Gómez, dio cuenta al Pleno de 5 acuerdos de cumplimiento. De la misma forma dio cuenta al Pleno de 8 acuerdos de desechamiento de diversos recursos de revisión. De parte del comisionado Jesús Alberto Sandoval Franco, se aprobaron 9 ponencias en forma unánime, y en este caso el comisionado Jesús Alberto Sandoval Franco dio cuenta al Pleno de 21 acuerdos de desechamiento de diversos recursos de revisión. De la misma forma dio cuenta al Pleno de 2 acuerdos de desechamiento de 2 denuncias. Dio cuenta al Pleno de un acuerdo de sobrecimiento de un recurso de revisión. Dio cuenta al Pleno de 6 acuerdos de sobrecimiento de 6 recursos de revisión. En este caso, por último, una vez concluidas con las ponencias de los aquí presentes comisionados propietarios, se aprobó en forma unánime el acuerdo del Pleno del Instituto por el que se otorga el voto institucional
En forma unánime, a favor del comisionado Bernardo Sierra Gómez, comisionado presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, del Estado de Nuevo León, COTAI, para ser coordinador de la región norte del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. De la misma forma se aprobó por el Pleno el voto institucional a favor de Julio César Bonilla Gutiérrez, comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para ser coordinador de los organismos garantes de las entidades federativas del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. De la misma forma, se aprobó en forma unánime el anteproyecto del presupuesto de egresos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2021. Y por último, se brindó el informe mensual del secretario ejecutivo correspondiente al mes de octubre. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias, secretario. Pido se realicen las sesiones necesarias para la publicación de los acuerdos aprobados en este pleno a través del portal institucional. De la misma forma, dar seguimiento debido al cumplimiento de los asuntos y acuerdos, así como realizar las acciones correspondientes ante las unidades administrativas respecto a las resoluciones de acuerdos de recursos, de revisión, denuncias y demás actos jurídicos y administrativos aprobados en esta sesión ordinaria que nos ocupa. Por lo antes expuesto, de acuerdo a los numerales 85-86 del reglamento interior de este instituto. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Secretario Ejecutivo, sea tan amable de dar lectura. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día es la fecha y hora para celebrar la próxima sesión y clausura de la sesión, la cual la próxima sesión tendrá verificativo el día 24 de noviembre del presente año a las 11 horas en la sede de este instituto. Gracias, secretario. No habiendo más asuntos para desahogar dentro de esta sesión ordinaria, procedemos con la clausura establecida, siendo las 15 horas con 53 minutos del día 19 de noviembre de 2020. Se da por clausurada la 24ª sesión ordinaria del Pleno de este instituto, agradeciendo a quienes intervienen, a quienes nos ven a través de internet. Pasen todos ustedes muy buenas tardes.